¿Saben esa sensación de que el suelo desaparece bajo tus pies? De que todo lo que creías seguro, todo por lo que has trabajado, se desvanece en un instante por una razón que escapa a tu control, a tu lógica, a tu decencia? Yo sí. Yo viví cómo mi mundo se vino abajo como un castillo de naipes, no por un error mío, no por falta de dedicación, sino por la vida que crecía dentro de mí. Hoy quiero contarles mi historia. No para remover el rencor, que el tiempo y la vida se han encargado de transformar en otra cosa, sino porque creo que hay batallas silenciosas que merecen ser contadas, batallas que te marcan a fuego, pero que también, si te dejas, te pueden forjar de una manera que nunca imaginaste. Todo empezó hace unos, ¿qué serán? 10, casi 11 años. Yo tenía 34 y trabajaba como recepcionista en Gutiérrez y Asociados, un bufete de abogados de esos con nombre, con solera, en pleno centro de Madrid. Oficinas con moqueta gruesa que amortiguaba los pasos y el sonido de las ambiciones, con olor a papel caro y a café recién hecho. Yo era la cara amable que recibía a los clientes, la voz paciente al teléfono, la que organizaba agendas imposibles y la que siempre tenía una sonrisa, aunque por dentro el día fuera gris. 5 años llevaba allí. 5 años siendo la primera en llegar y, muchas veces, la última en apagar la luz de mi pequeño mostrador. Impecable, eficiente, invisiblemente esencial, como tantas mujeres en tantos trabajos. Y entonces, la vida, con su ironía, decidió bendecirme. Me quedé embarazada. Una alegría inmensa, un vértigo nuevo. Recuerdo el día que me armé de valor para comunicarlo. Don Lorenzo, el socio principal, un hombre de esos de traje impecable y palabra medida, me escuchó con esa media sonrisa que nunca sabía si era amabilidad o simple cortesía profesional. Le aseguré que mi intención era seguir trabajando, darlo todo hasta que el cuerpo aguantara, que no pedía tratos de favor, solo comprensión. Él asintió. Dijo que se alegraba por mí, que lo organizarían todo. Ingenua de mí. 2 semanas. Solo 2 semanas tardó en llegar el telegrama, despido. Así, sin más. Bueno, con una de esas excusas legalmente grises, una reestructuración del departamento que curiosamente solo me afectaba a mí. De un día para otro, las sonrisas se volvieron miradas esquivas. Los buenos días, María, se convirtieron en murmullos o en silencios incómodos cuando yo pasaba. Sentí cómo me convertía en un estorbo, en una carga invisible que afeaba la impoluta imagen del bufete. La humillación fue silenciosa, pero cortaba como el cristal. Nadie me dio una explicación directa a la cara. Nadie me ofreció una carta de recomendación, ni siquiera un adiós decente. Salí de aquel edificio imponente con mi caja de cartón, que contenía poco más que una agenda vieja, un par de bolígrafos y la dignidad hecha pedazos. Y con mi hija, Sofía, creciendo en mi vientre, ajena al terremoto que acababa de sacudir la vida de su madre. Ese día, Madrid me pareció una ciudad hostil, fría, un monstruo de asfalto que devoraba a los más vulnerables. Los primeros meses fueron un túnel, la incertidumbre económica, la soledad de un embarazo sin el respaldo de un empleo, el miedo. Pero cuando miraba mi vientre, cuando sentía las primeras pataditas de Sofía, algo dentro de mí se encendía, una fuerza que no sabía que tenía. Ella merecía que yo luchara, y yo merecía demostrarme a mí misma y al mundo que María, la recepcionista despedida, era mucho más que eso. Criar a Sofía sola no fue fácil. Hubo días de auténtica acrobacia para llegar a fin de mes, de calentar la casa en invierno con más abrazos que calefacción, de contarle cuentos con la voz entrecortada por el cansancio. Vivíamos en un pisito pequeño en Lavapiés, un barrio de Madrid lleno de vida y de contrastes, donde los olores a curry se mezclaban con el del cocido, y la música de un tablao flamenco se fundía con los rezos de la mezquita. Un barrio que me acogió con su diversidad y su humanidad sencilla. Pero yo sabía que no podía quedarme ahí lamiéndome las heridas. Necesitaba más. Por mí y, sobre todo, por Sofía. Así que cuando ella empezó a ir a la guardería, tomé una decisión. Volver a estudiar. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, y Sofía dormía con esa paz que solo tienen los niños, yo me encendía otra luz, la de los apuntes. Me matriculé en gestión de proyectos sociales. Siempre había tenido esa vena, esa inquietud por ayudar, por construir algo que tuviera un impacto real en la vida de la gente.
Era una locura, lo sé. Madre soltera, con un trabajo precario de media jornada que encontré limpiando oficinas por horas y metiéndome en una carrera. Pero la esperanza es una semilla terca, ¿saben? Fueron años de un esfuerzo titánico. De robarle horas al sueño, de estudiar en el metro mientras iba de una oficina a otra con mi cubo y mi fregona, de sentir que no llegaba a todo. Hubo momentos en que quise tirar la toalla, pero entonces miraba la foto de Sofía que siempre llevaba en la cartera, su sonrisa desdentada, sus ojos llenos de confianza en mí, y seguía. Y un día, la vida, que a veces también te tiende puentes cuando menos te lo esperas, puso en mi camino a doña Clara. La conocí en una charla sobre voluntariado. Era una mujer mayor, de esas con el pelo blanco como la nieve y una mirada que parecía haberlo visto todo, pero que conservaba una luz increíble, una energía arrolladora. Dirigía la Fundación Faro, una organización de impacto global que, ironías del destino, se dedicaba a apoyar a mujeres en situaciones de discriminación laboral, a darles herramientas, a impulsar sus proyectos. Empecé como voluntaria en la fundación. Al principio, archivando papeles, sirviendo cafés. Pero doña Clara vio algo en mí. Vio las ganas, la formación que estaba adquiriendo. Quizás vio también las cicatrices que yo intentaba disimular. Poco a poco, me fue dando más responsabilidades. María, me decía con su voz firme pero cariñosa, usted tiene cabeza y corazón, y eso es una combinación muy poderosa. Me convertí en su mano derecha. Organicé proyectos, busqué financiación, tejí alianzas con otras organizaciones. Viajé, conocí historias de mujeres increíbles, mujeres que, como yo, habían caído y se habían levantado con una fuerza admirable. Y ascendí. Descubrí que mi voz, antes acallada tras un mostrador, ahora podía escucharse en salas de juntas, podía defender ideas, podía, de verdad, cambiar un poquito el mundo. Pasaron 5 años así. 5 años de crecimiento vertiginoso, personal y profesional. La fundación se había convertido en un referente. Y yo ya no era solo María. Era María Valdivieso, directora de operaciones de la Fundación Faro. La mujer que llevaba una niña de la mano al colegio cada mañana y luego se ponía el traje de gestora de sueños ajenos y propios. Y entonces llegó la convocatoria. La Fundación Faro, gracias a un importante legado, iba a financiar un programa pionero, un fondo de apoyo legal y consultoría para empresas que quisieran comprometerse de verdad con la equidad de género, que quisieran revisar sus políticas, crear entornos laborales justos. La noticia corrió como la pólvora en el mundo empresarial, y empezaron a llegar las solicitudes de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, interesados en gestionar ese fondo, en asociar su nombre al nuestro. Una tarde, revisando la lista de bufetes que se habían postulado, un nombre me hizo dar un vuelco el corazón. Gutiérrez y Asociados. Allí estaba, negro sobre blanco, mi pasado llamando a la puerta de mi presente. Sentí un escalofrío. Rabia, sí. Un eco de la antigua María humillada, pero también una extraña calma, una sensación de que un círculo, abierto hacía tanto tiempo con dolor, quizás estaba a punto de cerrarse. Hablé con doña Clara. Le conté por primera vez con detalle mi historia con ese bufete. Ella me escuchó en silencio, con esa sabiduría suya que todo lo abarcaba. Y al final solo me dijo, María, la decisión es suya, pero recuerde quién es usted ahora, y todo lo que ha construido. Vaya allí con la cabeza bien alta. Y decidí que iría yo. Yo escucharía su propuesta. El día de la reunión, Madrid amaneció con ese cielo azul intenso, casi hiriente, que a veces tiene. Me vestí con esmero. No con la intención de aparentar nada que no fuera, sino con el respeto que me merecía a mí misma y al cargo que representaba. Un traje chaqueta sencillo, elegante, el pelo recogido, el mismo aplomo con el que entraba a negociar con directores de banco o ministros. Pero por dentro mi corazón latía con la fuerza de 1000 tambores. El edificio de Gutiérrez y Asociados seguía igual, imponente, frío, la puerta giratoria, el mármol del vestíbulo. Era como retroceder en el tiempo, pero la mujer que cruzaba ese umbral ya no era la misma. Ya no era la recepcionista asustada. Nos esperaban en la sala de juntas principal, la misma donde yo apenas había entrado alguna vez para llevar cafés o documentos. Don Lorenzo estaba allí, con más canas, algunas arrugas más, pero con el mismo aire de suficiencia.
A su lado, don Álvaro, otro de los socios, a quien también recordaba. Había un par de caras nuevas, abogados más jóvenes, seguramente. Me presenté simplemente como María Valdivieso, de la Fundación Faro. Ninguno de los dos socios principales pareció reconocerme. Para ellos, yo era otra directiva más, una pieza en el tablero de sus intereses. Sentí una punzada de, no sé, ironía, tristeza. Tantos años trabajando allí, y mi rostro se había borrado de su memoria tan fácilmente como se borra una cita de la agenda. Nos invitaron a sentarnos. Comenzaron su presentación. Hablaron de su compromiso con la igualdad, palabras huecas que resonaban con un eco amargo en mis oídos, de su experiencia, de por qué eran el bufete ideal para gestionar nuestro programa. Desplegaron gráficos, citaron leyes, hablaron de su impecable reputación. Yo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, manteniendo una expresión neutra, dejándoles hablar, dejándoles que se expusieran. Cuando terminaron, hubo un silencio expectante. Don Lorenzo me miró, esperando mi veredicto, mi aprobación. Muy interesante su propuesta, señores. Comencé, con voz calmada. La Fundación Faro valora el compromiso y la experiencia, pero hay algo que me gustaría compartir con ustedes, algo más personal. Todos me miraron con renovada atención. Verán, continué, y sentí cómo todas las miradas se clavaban en mí. Hace unos 10 años yo trabajé en este mismo bufete. Vi un ligero desconcierto en sus caras. Don Lorenzo frunció el ceño, intentando hacer memoria. Don Álvaro se removió incómodo en su silla. Sí, afirmé. Fui recepcionista aquí durante 5 años. Me llamo María Valdivieso. Quizás me recuerden mejor como María, la chica que se sentaba en el mostrador de la entrada. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de don Lorenzo. Vi cómo la mandíbula de don Álvaro se tensaba. El reconocimiento, lento pero demoledor, se abrió paso en sus ojos. La sorpresa, la incredulidad. Y luego, algo parecido a la vergüenza, o quizás al miedo. Yo era una buena empleada, proseguí, mi voz firme, sin un atisbo de temblor, aunque por dentro sentía un torbellino. Dedicada, eficiente, hasta que un día comuniqué que estaba embarazada. Y 2 semanas después, fui despedida, sin explicaciones honestas, sin la menor consideración. Dejé que mis palabras flotaran en el aire un momento, que calaran. Hoy, dije, mirándolos directamente a los ojos, a esos hombres que una vez habían tenido el poder de destrozar mi estabilidad, vuelvo a este edificio, no como la víctima de una injusticia, sino como representante de una fundación que tiene el poder de ofrecerles una oportunidad muy significativa. Hice una última pausa, y luego pronuncié las palabras que había ensayado tantas veces en mi mente, pero que ahora salían con una serenidad que me sorprendió incluso a mí. Hoy vengo a ofrecerles una segunda oportunidad. No para mí, señores. Yo ya tuve la mía y la aproveché. Vengo a ofrecérsela a ustedes. Nadie habló durante lo que pareció una eternidad. Los socios se miraban entre ellos, pálidos, desencajados. Los abogados más jóvenes no sabían dónde meterse. Supongo que se preguntaban qué clase de película de sobremesa estaban viviendo. Yo no buscaba venganza. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen, pero yo había aprendido que es un alimento que envenena el alma de quien lo consume. Yo buscaba algo más grande. Buscaba coherencia. Buscaba que las palabras bonitas sobre igualdad y compromiso que acababan de pronunciar tuvieran un correlato en la realidad. La Fundación Faro, continué, rompiendo el silencio, está dispuesta a considerar su propuesta para gestionar este programa. Pero tenemos condiciones. Condiciones que van más allá de los números y los informes legales. Expuse mis términos, con la misma claridad con la que exponía cualquier otro proyecto. Primero, una disculpa pública por parte del bufete, reconociendo las prácticas discriminatorias del pasado, no solo hacia mí, sino como un compromiso de cambio general. Segundo, la implementación inmediata de políticas internas auditables y transparentes para garantizar la equidad de género real, la protección de la maternidad y la paternidad y la promoción activa del talento femenino en todos los niveles. Tercero, la creación de un programa de mentoría y la apertura de vacantes específicas para mujeres con cargas familiares,
Mujeres que, como yo una vez, solo necesitaban una oportunidad. Si están dispuestos a asumir este compromiso, no de palabra, sino con hechos concretos y medibles, concluí, entonces podremos hablar de colaboración. De lo contrario, me temo que la Fundación Faro buscará otros socios más alineados con nuestros valores fundamentales. Me levanté. No había nada más que decir. Les dejé con su sorpresa, con su vergüenza y con mi propuesta sobre la mesa. Una propuesta que no era un castigo, sino una invitación a la redención. Una oportunidad para que Gutiérrez y Asociados fuera, de verdad, el bufete comprometido que decían ser. Al salir de aquella sala de juntas, al cruzar de nuevo el vestíbulo de mármol, sentí un peso enorme quitarse de mis hombros. No era el sabor dulce de la revancha, no. Era algo mucho más profundo. Era la serenidad de las cuentas saldadas con la vida. Era la paz de haber cerrado un ciclo, no con odio, sino con dignidad y con la cabeza bien alta. Había vuelto al lugar de mi humillación, no para humillar, sino para ofrecer una lección de humanidad. La tarde en Madrid seguía luminosa. Caminé unas calles, respirando hondo, sintiendo el sol en la cara. Ya no era una ciudad hostil, era mi ciudad, el escenario de mi caída y de mi resurgimiento. Llegué a la puerta del colegio justo cuando Sofía salía corriendo, con su mochila cargada de dibujos y sueños infantiles. Me vio y se lanzó a mis brazos. Ese abrazo, ese olor a galletas y a inocencia, era mi verdadero triunfo, mi mayor riqueza. ¿Tuviste un buen día, mamá?, me preguntó, mirándome con sus ojos curiosos. La abracé más fuerte. Sí, mi amor, le respondí, con una sonrisa que me salía del alma. Hoy tuve uno de los mejores días. Y esa, amigos, es mi historia, o al menos la parte que hoy quería compartir con ustedes. Gutiérrez y Asociados, por cierto, aceptó las condiciones. Tardaron unos días en deliberar, pero lo hicieron. Sé que el camino para ellos no será fácil, que cambiar mentalidades y estructuras lleva tiempo, pero dieron el primer paso. Y eso, a veces, es lo más importante. Yo no volví a tener mucho contacto directo con ellos. El programa lo gestiona otro departamento de la Fundación. Pero sé que, de alguna manera, mi historia sirvió para algo más grande que mi propia reparación personal. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? A veces nos golpea donde más duele. Nos pone a prueba de formas que nunca hubiéramos imaginado. Pero incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una elección. La elección de dejarnos vencer, o la elección de buscar esa pequeña luz, esa semilla de esperanza, y convertirla en un faro. Quizás ustedes también han enfrentado injusticias. Quizás han sido despedidos, silenciados, menospreciados. Quizás, como yo, han tenido que reconstruirse desde los escombros. Si es así, quiero decirles que no están solos, y que la fuerza más grande reside en no permitir que el dolor del pasado defina nuestro futuro. Miren a su alrededor. Hay Marías por todas partes, mujeres y hombres también, que luchan cada día en silencio, que se levantan una y otra vez, que transforman sus heridas en sabiduría y en motor de cambio. Hoy les invito a no rendirse, a buscar su propia Fundación Faro, ya sea una persona, una idea, un sueño, y a recordar que, a veces, volver al lugar de nuestro dolor no para vengarnos, sino para ofrecer una perspectiva diferente, para cerrar un ciclo con dignidad, puede ser el acto más sanador y poderoso de todos. Si esta historia les ha llegado, si les ha susurrado algo al oído, compártanla. Porque nunca sabemos quién puede estar necesitando escuchar que incluso después de la tormenta más dura, siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Y para tener uno de los mejores días de nuestra vida. Gracias por escucharme, y no lo olviden, la dignidad es un traje que nadie nos puede quitar.